Los invito una vez más a abrir sus Biblias a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Mientras ustedes buscan, tomamos la oportunidad para saludar a los que nos escuchan por la radio en su programa Sola Gracia, donde exaltamos la gloria y la soberanía de Dios en todas las cosas. Les damos un cariñoso saludo también aquí desde el púlpito de nuestra amada iglesia Tamiami. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, para nosotros sería también un placer poder recibirlo entre nosotros y compartir la adoración con ustedes. Saludan ustedes a la radio audiencia, ¿verdad? Gloria a Dios. Les mandamos un saludo también. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a terminar hoy esta miniserie que hemos hecho acerca del Evangelio. Hemos estado tratando con la doctrina del Evangelio. En esta serie nos hemos dado la tarea no de ver un método más de evangelismo, sino profundizar un poquito en el contenido, en la doctrina del Evangelio. Y hemos situado una porción de la Escritura donde creemos que Pablo resume admirablemente lo que es el Evangelio. Lo encontramos ahí en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer hoy solamente versículos 3 y 4. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Dice el apóstol Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Señor añadirá su bendición a esta palabra. Hermanos, en estos dos versículos, de una manera muy sencilla pero poderosa, el apóstol Pablo resume la doctrina del Evangelio. Si nosotros salimos con estos dos versículos y predicamos estos dos versículos, las almas se salvan. Las almas se salvan. Porque el Evangelio es precisamente el poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Este es el contenido, el objeto que Dios ha puesto para que alguien mirando a esa doctrina del Evangelio que precisamente encierra, hemos dicho en domingos pasados, la obra de otro. Hemos dicho que es el Evangelio. También hemos dicho lo que no es, para poder aclarar un poco nuestra mente acerca del Evangelio. Y hemos dicho que el Evangelio no es mi obra, ¿verdad que sí? Cuando leemos estos dos versículos, nos damos cuenta que en estos dos versículos no aparece nuestra obra. Qué bueno es oír testimonios. Creemos en los testimonios de las personas. Y Dios puede usar el testimonio de las personas, ¿verdad?, para de alguna manera hacer que un alma pueda venir a escuchar el Evangelio. Pero para ser salvos tenemos que oír no mi testimonio, sino la obra de Cristo. Por eso estamos diciendo que cuando evangelizamos tenemos que predicar el Evangelio. En estos dos versículos está la obra de Jesús a favor de pecadores. Hemos dicho también que el Evangelio no se trata de mis sentimientos, no se trata de mi cambio, de mi crecimiento, que no se trata de exhortación o de ley. Algunas personas predican el Evangelio como si de alguna manera fuera una ley, pero el Evangelio no es una ley, el Evangelio es una noticia. El Evangelio es una buena noticia. ¿Y qué podemos hacer con una noticia? Cuando nosotros leemos una noticia en el periódico, ya sea buena o mala, nunca podemos exhortar una noticia, ¿verdad? Cuando decimos el precio de la gasolina subió, podemos exhortar una noticia. ¿Qué es lo único que podemos hacer con una noticia? Declararla, anunciarla, proclamarla. Y hemos dicho que el Evangelio es una buena noticia, es un buen reporte. Y hemos dicho que
es un buen reporte, una buena noticia que tiene que ver con la victoria de Dios a favor de un pueblo. Hemos dicho que el Evangelio no es una obra a media. Que cuando predicamos el Evangelio no estamos hablando de una obra media terminada, media completa, de una victoria que se puede descarrilar, de algo que Dios ha concedido pero lo podemos perder. Si fuera así, no pudiéramos hablar de buena noticia. Porque hermanos, el Evangelio es la mejor noticia que nosotros podamos tener. El Evangelio es la noticia de que hemos vencido, de que en Cristo hay victoria. Comenzamos entonces a ver en nuestra última reunión que para poder predicar el Evangelio, antes de llegar a la buena noticia, de poderle darle al hombre, al pecador, esta buena noticia, tenemos que compartir con el hombre la mala noticia. Imagínense ustedes, ¿cuántos de ustedes creen que están saludables, verdad? Que están saludables, que no tienen ningún tipo de problema de salud. Pues imagínense ustedes que yo les diga ahora, oye, es muy apremiante que vayas al médico. Y tú dices, ¿para qué voy a ir al médico? Si no tengo ¿qué? Problema ninguno. Solamente vamos al médico si usted es como yo, que me gustan tanto los médicos. ¿Cuánto les gustan los médicos? No. Solamente vamos al médico muchas veces, sobre todo a veces los hombres, cuando estamos ya presionados porque tenemos una gran urgencia por una mala noticia o algo malo que nos esté aconteciendo. Y hermanos, por eso decimos que es indispensable. No podemos prescindir en la predicación del Evangelio de compartir con el hombre las malas noticias. Y ahí es donde una gran parte de la iglesia evangélica hoy se ha descarrilado. Porque quieren llevar al hombre a la buena noticia sin pasar tiempo en la mala noticia. En poder compartir a un hombre la necesidad que tiene de un Salvador. Porque si yo no tengo necesidad de un Salvador, de un libertador, de un resucitador, de alguien que me dé vida, quizás yo lo que necesito es un life coach. Alguien que me ayude a darme algunos tips para vivir, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos necesitado a alguien que nos diga, mira, ¿por qué no haces las cosas así? Aquí te doy un consejo mejor para que te vayan las cosas mejor. Hemos necesitado un consejo de alguien, una ayudita, que alguien nos tienda la mano. Ese no es Jesús. Jesús es Salvador. Oh sí, Jesús viene en el camino y en el diario vivir nos ayuda. Y tenemos sabiduría de Él y tenemos consejo de Él. Pero escucha, querido amigo, si no le presentamos al mundo la necesidad de un Salvador, porque la mala noticia es que el mundo está muerto en delitos y pecados, el mundo no viene a vida. No viene a vida. Podrán acercarse porque están buscando quizás un Cristo que les resuelva la necesidad de trabajo. Un Cristo que los ayude a parar de sufrir. ¿Verdad que oímos eso por la radio, verdad? Y por el televisor. Ven y para de sufrir. Pon tus manos en este pañuelito. Por supuesto, deja tu ofrendita. Manda tal ofrenda. Y tus necesidades y problemas van a ser resueltas. Y tenemos a personas que se están acercando a un falso Cristo, a un falso Dios, a un ídolo de sus propias imaginaciones. ¿Creemos nosotros que Dios puede ayudarnos en nuestros presentes problemas? Por supuesto que sí. ¿Creemos nosotros que Dios ayuda al caído, al pobre, al afligido, al menesteroso, al que no tiene trabajo? ¿Creemos que hay una prosperidad para el hombre de Dios? Lo creemos firmemente. Pero escucha, pueblo, ese no es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con la mala noticia de que el hombre y el mundo se vio muertos en delitos y pecados. La mala noticia, y es una noticia terrible. ¿Cuál es la más mala noticia que alguien pudiera recibir? La mala noticia que precede
la anunciación del evangelio. ¿Tú pensabas que el cáncer, el reporte de un cáncer es la más mala noticia? No, querido amigo. La más mala noticia que pueda recibir el hombre es la noticia que debe preceder la anunciación del evangelio. Veamos qué dice la palabra de Dios y examinemos el registro bíblico para ver cómo la Escritura presenta esta mala noticia. Vayamos al Salmo 51. Comencemos leyendo ahí en el Salmo 51 a ver la sabiduría de Dios a través de la boca de uno de sus siervos, de David. Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5 dice así: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermanos, esto es una muy mala noticia. Esta noticia es terrible, porque es una noticia de que cuando aquello que en los ojos del hombre y del mundo hay una concepción. Hermano, como nosotros nos alegramos cuando hay una concepción, ¿verdad? Cuando se concibe una criatura. Y claro que es un motivo de alegría. Pero nosotros sabemos que ya desde ese momento la Biblia nos está diciendo que hay una terrible noticia para aquel que es concebido en este mundo. ¿Habíamos pensado así antes? Los hombres piensan, ¿verdad?, acerca de Dios de acuerdo a ilusiones, imaginaciones y fantasías vanas de su mente. ¿Por qué? Porque los hombres crean a un Dios de acuerdo a su imagen. Alguien ha dicho que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y el hombre le devolvió el favor. Le devolvió el favor. El hombre ha creado un Dios a su imagen y su semejanza. Y los hombres en sus falsas imaginaciones y pensamientos e ilusiones creen que ellos son buenos. Creen los hombres que de alguna manera la esencia del corazón del hombre es bondad y es bueno, y lo que necesita es una educación y lo que necesita es un ambiente sano para que ese niño pueda convertirse en en un hombre bueno. Ay, mire que los hombres han tratado, ¿verdad que sí? Los hombres han tratado desde los clásicos griegos, han querido educar a un hombre bueno y virtuoso. Los griegos se daban mucho pompa en cuanto a su virtud y eran unos depravados. Depravados. Los romanos también vinieron, ¿verdad?, con sus leyes y con su paz romana y con aquellas virtudes legales. Y sabemos lo que había en el fondo del imperio romano, representado por esos emperadores que eran tan buenos. Ustedes han estudiado la vida de Calígula. Ustedes han oído hablar de Nerón. Qué buenos eran estos hombres. Y si seguimos así mirando la historia, ¿verdad? Algunos hemos pensado que venir a los Estados Unidos iba a ser ¿qué? Iba a ser lo que nos iba a resolver todos los problemas. Iba a ser aquello que nos iba a dar toda la felicidad del mundo. Y gloria a Dios por esta tierra. Una vez más, yo les recuerdo que yo amo a esta tierra, ¿verdad? Desde niño. Y quería venir a esta tierra, tenía ansias de libertad. Pero esta tierra no satisface el corazón del hombre, ni el ansia profunda que hay en el ser humano, ni convierte a un hombre bueno. También pensaron otra ideología que nos llegó allá por aquellos pensadores marxistas, ¿recuerdan? Que iban a formar al hombre comunista. Y ese hombre comunista iba a ser bueno. Y aquellos pensadores que iban a formar ese hombre bueno masacraron a millones de personas. Se levantó el nazismo también, con creencias ahí también un poco cristianas y con un nacionalismo fuerte. Y las personas también siguieron esta vertiente pensando que una raza humana podía ser buena, que dependía quizás de qué tipo de raza tú eres. ¿Verdad que el hombre está depravado?
¿Verdad que el hombre en su esencia está corrompido? Y nos hemos dado cuenta a medida que hemos estudiado la condición humana en la luz de las Escrituras, que ese es quien es el hombre. Y David nos da en un versículo tan aparentemente sencillo y nos dice simplemente que en maldad ha sido formado. En maldad ha sido concebido. ¿Qué quiere decir entonces, pueblo? Que la mala noticia al hombre es que el hombre no simplemente es malo por su conducta, por lo que el hombre haga, sino que esto procede de una raíz profunda en su esencia y en lo que es él. Y que por eso es que cometemos pecado y por eso es que tenemos una conducta y un comportamiento de quebrantar la ley de Dios, porque hemos sido formados ¿en qué? En maldad, en pecado. Me concibió mi madre. Déjame enseñarte otro versículo en el Salmo 58. Salmo 58. Estas son las malas noticias y déjame decirte, son terribles. Son noticias terribles. Pastor, si le sigues dando noticias malas al pueblo, la iglesia no se llena, la gente se va. ¿Verdad que nosotros los hombres nos gustan que las personas se agraden en nosotros? ¿Verdad que sí? Oye, yo quiero que todos ustedes se agraden en mí. Yo quiero que todos ustedes digan qué bueno es el pastor. Y verdad que el pastor mío es el mejor. Y el pastor tiene un corazón tremendo. Y yo quiero que vengan. Y yo quiero oír al pastor y sus predicaciones. Pero hermano, yo les tengo que decir la verdad. A pesar de que mi carne quiere que ustedes se agraden en mí. ¿Verdad que los hombres quieren agradarse en otros hombres? Nos pasa así, ¿verdad? No nos gusta que alguien nos rechace. ¿Nos gusta eso? No nos gusta que alguien nos rechace. Y cuando nosotros somos de Cristo, empezamos a comprender una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Empezamos a entender la condición de nuestros corazones, de donde Dios nos ha sacado y restaurado. Empezamos a comprender la condición del mundo. Y es un mundo al cual Jesús le dice a sus discípulos, el mundo os aborrece a ustedes porque me han aborrecido a mí. Me han aborrecido a mí. Pastor, esa es la condición del mundo. Aborrecedores de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, si el mundo ha aborrecido a Cristo, cuando nosotros predicamos no al Cristo de ídolos, no al Cristo falso, sino al Cristo verdadero, y vamos a hablar un poquitico más de cuál es este Cristo verdadero y cómo predicarlo, los hombres se ofenden. Los hombres se ofenden. Si bajo la predicación del Evangelio la carne humana no se ofende, no estás predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le dice esto al hombre. Isaías 58. 58 versículo 3. Se apartaron los impíos desde que fueron a la escuela primaria. No es la escuela la que nos deformó, ¿no? Se apartaron los impíos desde la matriz. Pero ¿cómo? ¿No es esto un concepto que para nosotros es algo difícil de entender? Mucho más difícil de aceptar. ¿Qué estás diciendo, Dios? ¿Qué estás diciendo con esto de que los impíos, los aborrecedores de Dios, que la Biblia dice que todos éramos enemigos de Dios, que se han apartado desde la matriz, desde el vientre de su madre? Está diciendo lo mismo que dijo en el Salmo 51. Tienes la raíz del pecado, está enraizada en tu vida, y la razón que cuando vives cometes pecado es porque está en la esencia de tu ser. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Pero yo nunca he visto un bebito que hable. ¿Tú has visto un infante que hable? No. ¿Cómo entendemos este concepto? Dice que se apartaron, se descarriaron desde que nacieron. Hermanos, hay una terrible noticia.
Y Dios te ha traído aquí en esta mañana para que tú escuches a alguien que quiera que tú te agrades de mí. Yo quiero que vuelvas escúchame, déjame hablar como un loco hoy. Visitas, yo quiero que ustedes vuelvan, que vengan, que sean parte de esta iglesia. Yo quisiera que ustedes no se fueran y regresaran y quisiera que dijeran qué bueno es estar en Miami. Pero yo tengo que decirte la verdad. En esta mañana Dios te ha traído aquí para que tú oigas la verdad de la condición humana. Y que entiendas cuál debe ser la predicación del Evangelio. Y que entiendas qué es lo que precede a la buena noticia. Y lo que precede a la buena noticia es que hay mortandad en nuestros huesos. Que hay corrupción en nuestro corazón, que de raíz el hombre no es bueno, el hombre es malo, y que dice la palabra de Dios después en Romanos 3, que a una se hicieron inútiles. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Esa es la mala noticia. La mala noticia es que hay un Dios benevolente, de amor, de misericordia, justo, santo, y todos sus atributos son perfectos, pero que a este mundo le ha dado su luz. Que a este mundo le ha dado la mente humana un raciocinio, una inteligencia que se ha revelado en la creación y en la conciencia. Y que los hombres, habiendo recibido ese conocimiento de Dios, detienen con su injusticia y con su pecado la verdad de Dios. Y este Dios continúa haciendo que este mundo avance y vea otro día. Que vea que salga una vez más la luz del sol. Dios es bueno. Dios es bueno. Y no hay tinieblas en Él. Por las bondades de Dios, este mundo continúa avanzando. Por las bondades de Dios, hoy todo el mundo vio un sol y una mañana hermosa. ¿Sabías tú eso? Todos los hombres hoy la vieron. Todos los hombres vieron la lluvia que cayó en estos días, vieron un arco iris en el cielo. Y vieron un nuevo día del sol salir, tomaron otro respirar, han visto otra vez la sonrisa de un niño, han oído palabras cortés de otros hombres, sueñan y tienen planes en sus vidas y tienen sueños y los logran. Dios es bueno. Su benevolencia providencial está sobre este mundo, su misericordia sobre toda su creación. Porque ¿qué merecemos de Dios? ¿Has pensado en eso? ¿Cuántos de nosotros le hemos reclamado a Dios algo? Todos lo hemos hecho en algún momento. A medida que maduramos en la fe y en el conocimiento del Dios de la Biblia, no de los ídolos, Cristo ídolos, de la falsa llamada evangelio, nos damos cuenta que Dios no nos debe nada. Nada nos debe. Que Dios no le ha dado a nadie primero para que le sea Él recompensado, dice la Biblia. Nada. Que nosotros los hombres hemos escupido en su cara, le hemos aborrecido, le hemos dado la espalda y merecemos el castigo. ¿Sabías eso? Yo hablaba con alguien en estos días atrás. Y esta persona que ha pasado mucho en su vida. ¿Cuántos hemos pasado mucho en nuestras vidas? Estamos aquí, podemos oír las historias. Si ustedes quieren, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, pastores, que a mí me pasa todo? Habla conmigo. Te voy a decir, mira, fulano. No se preocupen, yo no voy a hablar de nadie a nadie. Pero les voy a decir, mira, ay, está pasando esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Quieres oír más? ¿Quieres oír más de lo que le pasa a todos? No estás solo en el sufrimiento. En este mundo hay sufrimiento. Hay sufrimiento. No fue así al principio. En el jardín del Edén no había sufrimiento. Entra el sufrimiento por el pecado.
Tú eres culpable de tu sufrimiento. Pastor, ¿cómo yo soy culpable? Si me han dicho siempre que yo no soy culpable, que culpe a otro. Eso hizo Adán y Eva también. Adán y Eva hicieron eso. ¿Por qué pecaron? La mujer que me diste. ¿Y tú por qué pecaste? No, la serpiente. La serpiente, que es Satanás, bueno, ya no le importaba, ¿verdad? Excusarse. Si hubiera podido excusarse, a lo mejor hubiera culpado a las rocas. Pero la culpa nunca cae ¿a dónde? Al piso. Y finalmente lo que estamos diciendo cuando nos justificamos delante de Dios es que Dios es culpable. Que Dios es culpable. Este mundo caído está en sufrimiento por la caída. Pastor, ¿y por qué cayó el mundo y por qué hay sufrimiento? Escucha, pueblo, en la misma manera te digo que la culpabilidad es del hombre. Te digo que Dios tiene un propósito con todo lo que ha hecho y con todo lo que ha ordenado y con todo lo que ha permitido que suceda en este universo. Nuestro Dios es un Dios de propósito. Es un Dios que nos revela en la Biblia y dice, ¿quién dirá? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que Jehová no lo ha mandado? Eso está en Lamentaciones capítulo 3. Nuestro Dios es un Dios de decreto. Escucha, pueblo, en medio de tu sufrimiento, Dios tiene un plan. Tiene un propósito. Y Dios de alguna manera quiere que entiendas las terribles malas noticias para que entonces puedas venir a ver las buenas noticias y que vivas por ellas. Que las buenas noticias no sea algo que has añadido a tu lista de beneficios, como querían añadir aquellos que vinieron buscando a Jesús y le dijeron, Maestro, te buscamos. ¿Y qué dijo? No, ustedes me buscan porque llenaron ¿qué? Sus vientres. Pero no me buscan por mí. Por el reino eterno, no. Pero cuando conozcas las terribles noticias en tu vida y la razón de tu condenación, de tu culpabilidad y de tu sufrimiento, que todo tiene que ver con el pecado del hombre, entonces vas a poder tener oídos para oír y entender el plan y el propósito de Dios. El plan y el propósito de Dios de mostrarte algo de sus atributos y de su gloria para que vivas por ello. ¿Qué es este plan y qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Vengamos a las buenas noticias, hermanos. ¿Ya se cansaron de oír malas noticias? Debemos recordar siempre las malas noticias que hemos recibido. ¿Cuántos de nosotros somos, verdad, cuando decimos, oye, agradece? ¿Cuántos de nosotros pensamos de dónde hemos salido? Y cuando vemos quizás dónde estamos hoy mejor, ¿qué decimos? ¿Soy qué? Estoy agradecido. Agradecido. Porque quizás vemos a un momento de referencia atrás y decimos, lo que Dios ha hecho en mi vida, estoy agradecido. Pues cuando nosotros recordamos qué somos, y la Biblia nos llama siempre a recordar que es el hombre para que tengas de él memoria, ¿verdad? Nos dice que somos polvo. Pero pueblo, hay buenas noticias. Y mira estas buenas noticias. Quiero llevarte a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Te quiero hablar algo acerca de este Dios. Jeremías capítulo 31. Jeremías 31. ¿Te has visto bajo tu pecado? ¿Bajo tu condenación? ¿Te has visto bajo la ira de un juez justo, santo y perfecto? Cuando vayas a evangelizar allá afuera, asegúrate que el pecador pueda darse cuenta que está en esa condición. Si no, no nace de nuevo. Si no nace al evangelio de la prosperidad, si no nace al evangelio de que me va bien siempre, si no nace a las ideas descabelladas de hombres faltos de fe, engañadores, falsos maestros que están haciendo mercadería con el evangelio en este pueblo. Pero no nace a Cristo, jamás. Porque están predicando un falso evangelio. Pero déjame decirte algo que Dios dice en su palabra.
Aquí en Jeremías 31, versículo 3 dice, Jehová, dice el profeta, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Yo me acuerdo de una canción desde Cuba que me gustaba mucho que se llamaba Endless Love. You are, there's no one else in my life. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esa canción? Y después decía, you are my endless love. Mi amor eterno. Tú eres mi amor eterno, decía. No hay más nadie en mi vida. Aquella película que iba con aquella canción, Amor Eterno, ¿recuerdan? Hermanos, hay un solo amor eterno. Inmutable, inquebrantable, perfecto. Y esas son las buenas noticias. Las buenas noticias es que hay un Dios que ha amado a pecadores y que específicamente ha amado a su pueblo con amor eterno. ¿Qué es lo que hace amor eterno? ¿Cuántos de ustedes aman a alguien? Como amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando yo veo esas criaturitas y veo a mi niño, a veces cuando está acostadito ahí en su cama, y lo vemos en ese momento así tan... y algo se revuelve en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué no haríamos nosotros, padres malos? Porque ya sabemos que somos, ¿qué? Malos. No dejes que más nadie te diga bueno, ¿verdad? Se lo dijeron a Jesús y él lo rechazó. Y él era bueno. Pero aquel que se lo dijo en la concepción de que algún hombre puede ser bueno. Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno, sino solo Dios. Pero aún nosotros siendo malos, dice la Biblia, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Porque los amamos. Porque escucha, pueblo, el verdadero amor entrega, rescata, salva. El verdadero amor no deja caído. El verdadero amor hace bien. Y eso es lo que Dios hace con su pueblo. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Te prolongué mi misericordia. ¿Sabes cómo dice en inglés? Con amor eterno te he atraído. Así dice en inglés. En inglés dice, therefore with loving kindness I have drawn you. Con amor eterno te he atraído a mí. Es lo que dice Dios. ¿Por qué? Y ¿cuál es la buena noticia, pueblo? La buena noticia es que nosotros no nos acercábamos al Cristo verdadero ni con una vara de 10 pies. No queríamos saber de Él porque lo aborrecíamos. ¿Qué es lo que aborrecíamos? Dice la palabra de Dios, y esto es amor. No que nosotros hemos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no amábamos a Dios y que Dios no estaba esperando porque un ser humano lo amara para Él lo amarlo. Porque nosotros no lo amábamos. Dice la palabra que el mundo aborrece a Dios y dice Efesios capítulo 2 que nosotros en otro tiempo seguíamos la corriente de este mundo y éramos esclavos de nuestra carne a la misma vez que éramos esclavos de Satanás y seguíamos en la misma corriente de este mundo y éramos hijos de desobediencia y por naturaleza hijos de la ira. Por eso es que el amor es que alguien nos ha amado cuando nosotros no lo amábamos a Él. Y a propósito, ese es el verdadero amor. El verdadero amor es cuando una persona incondicionalmente dice, yo le voy a hacer bien a esta persona. No dice que el amor es bueno. Love is kind. El amor es bueno. ¿Cómo puedes amar tú a tu prójimo? Hazle bien. El amor no hace mal. ¿Cómo puedes amar tú a tu esposa? Hazle bien. A tu esposo, hazle bien. ¿Cómo ama Dios? Haciendo bien. ¿Y cómo muestra Dios su bien? En su amor nos salva, nos rescata,
de nuestra condición cuando nosotros no podíamos hacer nada para ni merecer ni poder de alguna manera reciprocar este amor de Dios en mi vida. Dios no podía ver nada en mí porque lo que había en mí era de raíz corrupción, pecado y maldad y rechazo al Dios verdadero. El Cristo de los ídolos, el mundo no lo rechaza. Pastor, usted dice el Cristo de las estatuillas y eso. Pero es más profundo que eso. ¿Cuál es el Cristo de los ídolos? El Cristo falso es: si tú eres bueno, si tú cumples la ley, si tú eres fiel y tú me obedeces, yo te acepto. Ese es el Cristo falso. Bajo ese Cristo nadie se salva. ¿Sabías eso? ¿Sabías tú que el Cristo que te dice tienes que hacer algo para yo entonces recibirte en mi favor, ese Cristo es un ídolo, es falso? Ese es el Cristo de las religiones del mundo, el Dios de las religiones. Todas las religiones dicen el hombre tiene que hacer algo para que Dios se agrade en él. El hombre tiene que de alguna manera delante de Dios hacer algo para ganar el favor de Dios. Y si hacemos A, B, C y D, cualquier cosa que sea, póngalo usted ahí en las religiones del mundo, inclusive el falso cristianismo. Entonces Dios te ama, entonces Dios se agrada en ti, entonces Dios te recibe, entonces Dios te acepta. Y la pregunta es si nosotros hemos hecho algo para que Dios se acepte en nosotros, se agrade en nosotros, se alegre en nosotros y nos acepte. Veamos qué dice la palabra, sabiendo que hay un amor eterno que resulta siempre en misericordia. Mantengan ese concepto del amor de Dios. La razón por la que no entendemos el amor de Dios y perdemos de vista lo que verdaderamente significa el amor bíblico de Dios es que tenemos una idea de un amor sentimental o un amor abstracto. El amor de Dios es un amor que obra siempre y logra su propósito para el objeto amado. Por eso es que el amor de Dios es un amor de pacto. Dios ha prometido, Dios ha puesto su gloria en el pacto de gracia. Dios ha puesto su gloria en decir, el mundo está caído y perdido, pero yo voy a salvar a pecadores de ese mundo. Mas Dios muestra su amor para este mundo. De tal manera amó Dios a este mundo, no solamente a los ángeles. No otra dimensión de seres. Amó a seres caídos, a la humanidad caída. Dios muestra su amor a una humanidad a la cual Dios podía haber destruido en su justicia. Y Dios ha mostrado un amor que logra lo que Dios busca. ¿Qué cosa es lo que Dios ha buscado en su pacto? Salvar. Déjame decirte algo en esta mañana. La razón por la que tú eres salvo y estás aquí hoy no es porque tú has hecho algo, sino porque Dios ha hecho algo por ti. La razón por la que tú eres salvo en esta mañana no es porque Dios ha visto algo en ti, sino es porque lo que Dios el Padre vio que su Hijo hizo a favor de ti. Y esa es la razón por la que hay salvación. La salvación no dependía de ti. La salvación estaba en los hombros de Jehová. Jonás dice, la salvación es de Jehová. Pablo en 2 de Corintios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Dice, algunas cosas provienen de Dios. Dice, todo. ¿Eso no es buena noticia? Las mejores noticias, las más buenas noticias, así como hay noticias terribles, las mejores noticias es que todo esto proviene de Dios. Que si dependía de lo que yo podía hacer, de algún pedacito de isla de bondad en mi corazón o de justicia, estaba perdido.
Pero si tú hoy ves a ese Cristo muriendo por tus pecados y lo ves como tu Salvador, glorifícalo y dale gracias porque Dios te ha dado vida. Y no es por nada que ha visto Él en ti, sino es por ese plan de redención, de salvar y de redimir a un pueblo de sus pecados. Una gracia y un amor que te ha dado, misericordia con la cual te ha traído a Él. ¿Por qué tú has venido a Cristo? Porque Dios te ha traído a Él. Jesús decía allá en Juan capítulo 6, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Qué interesante, dice la palabra en Jeremías 31, con amor eterno te he amado, por tanto te atraeré con misericordia. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra, para terminar con estas buenas noticias, viendo un pasaje poderoso que nos recuerda estas buenas noticias a favor de su pueblo. En Ezequiel capítulo 16, Ezequiel capítulo 16, el Señor habla a través de la boca de su profeta a Jerusalén, a su pueblo escogido. Ahora nosotros hemos comprendido por el estudio de la palabra de Dios que el pueblo escogido no es simplemente una descendencia física de los judíos. En la palabra de Dios está explicado bien claro en Romanos capítulo 9, en Efesios capítulos 2 y 3 y en Gálatas capítulo 5, que dice la palabra de Dios que no son hijos los que son hijos de la carne, sino que son hijos los que son hijos de la promesa. Y que a Abraham fue dada la promesa que en él serían benditas todas las naciones. Y dice Apocalipsis 1, Apocalipsis 5, que Él nos ha comprado, nos ha redimido para Él de todo tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. ¿Pero qué éramos? Que eran aquel pueblo de los judíos a los cuales Dios ha salvado y que éramos nosotros de los gentiles a los cuales Dios ha salvado. Déjame darte la figura de lo que éramos y cómo estábamos. Ezequiel capítulo 16 dice, versículo 3, y así dicho Jehová, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Tea. ¿Quiénes eran los cananitas y los amorreos y los heteos? ¿Quiénes eran? ¿Los enemigos de quién? De Israel. Eran enemigos, eran los malvados. ¿Qué le está diciendo Dios a Israel? Tú eras tan enemigos como ¿quiénes? Como ellos. ¿Se dan cuenta? Tú eras tan enemigos como mis enemigos. Tú eras mi enemigo, pero con amor eterno te he amado. Por eso has dejado de ser mi enemigo. Pero si vas a mirar a ti, Israel, hijo mío, pueblo mío, iglesia mía, de ambos, de los judíos y de los gentiles, si vas a tu comienzo, si vas a tu origen, si vas y vuelves a las malas noticias, te das cuenta que no eras mejor que ellos. Tenemos un problema los cristianos. Por un mal entendimiento de la doctrina, pensamos que somos mejores que el mundo. Y no lo somos. Podemos ser peores que ellos porque podemos ser hipócritas. Ya lo oyeron del pastor, ¿verdad? Yo quisiera, visita, que usted regresara y que viniera y decirte que esta iglesia es la mejor que hay en Miami. Pero déjame decirte, aquí muchas veces somos hipócritas. Perdónanos cuando te tratemos a veces con hipocresía. Perdónanos. Es parte de nuestro pecado, pero nosotros lo reconocemos y nos arrepentimos de ello. Y nos damos cuenta que no representamos bien al Padre Celestial. ¿Te das cuenta? Y entonces te decimos, visita, pon tus ojos en Cristo. Porque en Él no hay sombra de variación. Porque Él es el perfecto. Porque Él es el que no te va a desilusionar. Pero nosotros, yo era un amorreo. Yo era un talibán. Perdóname, no quiero. Bueno, eso es en los ojos de la sociedad, ¿verdad? En los ojos de la sociedad, ¿quiénes son los malos? Los talibanes. Y los americanos no son malos. Y los japoneses no son malos. Y los cubanos no somos malos también. Hermanos, todos somos malos. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que hace el entendimiento de la palabra de Dios es que iguala a todos los hombres. ¿Se dan cuenta?
Por eso es que se podían sentar a la mesa en la iglesia primitiva. Libre, esclavo, hombre, mujer, sentados en este festín agape, igualados por la gracia de Dios. Porque cuando todos miraban a su origen, no importa cuánto había en el banco, no importa la condición socioeconómica o la condición social, todos miraban y decíamos, éramos amorreos. Éramos, pon ahí tú, todos nosotros tenemos a alguien al que miramos así para abajo, ¿verdad que sí? Todos nosotros. Los cubanos miran a no sé quién, los otros a los otros, estos a aquellos. No se fijan que las personas tienen chistes. Los americanos chistean con los polacos, muchos de nosotros con los boricuas. No se pongan, ¿verdad, hermano? Ustedes también hacen chistes con los cubanos. Somos amorreos. No importa. Dice la palabra de Dios en cuanto a tu nacimiento, dice ahora, después de recordarles nuestro origen, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo. ¿Qué le pasa a un bebito que nace y no se le corta el cordón umbilical? ¿Qué le pasa? Se desangra, ¿no? Porque no puede tener vida en sí mismo. No puede desprenderse para poder nacer, para poder vivir en este mundo. Dice, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte. Yo no sé qué hacen hoy en las salas de maternidad, pero me recuerdo, creo que cuando el bebito nace, después de darle al padre para que pique el ombligo, ¿verdad? Entonces limpian al bebito, le hacen una serie de maniobras, lo limpian. Le toman la temperatura, le hacen un chequeo, lo envuelven y enseguida que le dan alimento, ¿verdad? Pero mira este bebito. No fue cortado tu ombligo. Ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faja. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Esa es la condición del hombre. La condición del hombre está describiendo aquí, porque si a un bebito le pasa esto, ese es un abortivo, ¿verdad? Es un abortivo. Y el abortivo está muerto. Ahora, nosotros podemos mirar a este bebito que éramos nosotros y tener mucha compasión de él pensando, pobrecito, es tan bueno. Pero la realidad es, mira lo que sigue diciendo. Y yo pasé junto a ti. ¿Quién es yo? Y yo pasé junto a ti. ¿Y qué? Y te vi junto a tu sangre. Ya vamos a terminar. Te vi junto a tu sangre. ¿Pueden tener la idea de mucha sangre? En este momento, este bebito que ha salido, que no ha salido como tenía que salir, que es un abortivo y que hay sangre por donde quiera. Y escucha algo, pueblo, ¿sabe lo que representa la sangre para los hebreos? Inmundicia. Esta sangre es sangre de menstruación, aguantada, ¿verdad? Esta sangre representa corrupción, contaminación. ¿Qué es lo que está diciendo Jehová? Cuando yo pasé, te vi contaminado, corrompido, pecador, caído en tu sangre perversa. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Y mira lo que dice Jehová. Y cuando estabas en tu sangre, oh, Dios mira al futuro, dicen algunos, y ve que el hombre en su corazón se mueve y hace algo para acercarse a Dios. No, Dios mira al futuro y ve tu sangre. Dios mira al futuro y te ve como enemigo. Dios mira al futuro y te ve en tu contaminación. Dios mira al futuro y te ve en tu corrupción. Eso es lo único que Dios ve en ti. Pasé y vi tu sangre. Pero gloria a Dios. Escucha, pueblo. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tu sangre, es interesante que dice sangres. Las contrataciones, las abominaciones, las perversiones de los hombres.
te dije, vive. Gloria a Dios. Disculpe, pero yo me entusiasmo con el evangelio. Para mí el evangelio no es algo que hacemos al final de darte 5 tips de cómo vivir tu vida y decirte ahora cree, acepta a Jesucristo y haz tu oración y eres salvo. No. El evangelio es la razón por la que yo vivo. El evangelio es la razón por la que salgo de esta puerta hoy y tengo nueva esperanza. El evangelio es la buena noticia de por qué yo puedo seguir viviendo en un mundo de sufrimiento. El evangelio es que Dios en mis sangres me ha dicho, vive. ¿Y cómo me ha dicho vive? Ahora sí terminamos y los quiero llevar para dejarle con Ezequiel 36. Dice la palabra, os daré, Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Os daré un corazón nuevo. En Colosenses leímos, voy a circuncidar vuestro corazón. ¿Qué es lo que quiere decir? Os voy a limpiar. ¿Qué pasa con el bebito que nace que está sucio en su sangre? Los limpia. Pues yo conozco no sangres, sino una sangre. ¿Cuántos conocen una sangre? ¿Cuántos conocen una sangre en que nuestras sangres han sido purificadas? ¿Cuántos conocen una sangre, como dice en Hebreo, que el Señor Jesús, después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados, de nuestras sangres, se sentó a la diestra de Dios? El evangelio que anunciamos es un evangelio que le dice al mundo, Cristo murió y con su muerte ha comprado purificación y perdón de pecados para un pueblo, y el Espíritu Santo va a traer ese pueblo con seguridad. ¿Crees esto? ¿Crees que Cristo murió? Es lo que hay que creer. ¿Crees que Cristo murió para limpiarte de tus sangres, de tus pecados? ¿Lo crees? Hermanos, gloria, yo sé que nos entusiasmamos y gloria a Dios por eso, porque yo me entusiasmo también, ¿verdad? Pero sería mejor que en vez de aplauso pudiéramos decir amén. Eso quizás es más apropiado. Amén, aleluya, ¿verdad? Para no romper quizás el fluido de lo que estamos diciendo. Le estamos diciendo hoy al pecador que estás muerto en tus sangres. Y si hoy tú puedes ver, creer que Cristo en la suya te limpió en la cruz del Calvario, tú oyes hoy la palabra que te dice, vive y vive para siempre. Oramos. Amante Padre, gracias. Gracias porque dice tu palabra que el que creyere en ti, de su interior correrán ríos de agua viva. Señor, hoy salimos en esta mañana. Yo no sé tu iglesia, Padre. Yo quiero que ellos se agraden en mí. I want them to like me, Lord. Yo quiero que ellos se queden, Padre. Pero Señor, yo salgo hoy lleno de ti. Oh Señor, yo salgo hoy también habiendo sabiendo que he hecho mi responsabilidad de predicar tu evangelio. Yo salgo ahora también, Señor, confiando en tu obra que no falla, en tu palabra que no regresa vacía para salvar a almas de sus pecados. Yo salgo hoy, Señor, a enfrentar este nuevo día con la esperanza de que tengo vida eterna y amores y misericordias eternas en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.